Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta segunda entrega del tema de bioética de su programa Foro 506. Mi nombre es Luis Fernando Sanabria y a través de este programa y a través de él hemos logrado hacer análisis de diversas temáticas. Hemos evidentemente hecho análisis de la política nacional, de la crisis política, de la economía, de la crisis económica, de la seguridad y de la crisis en seguridad. Y el tema de salud en medio de una crisis sanitaria pues se vuelve un tema relevante. Sin embargo, no nos podemos prestar a engaño y tenemos que entender claramente agendas que se ocultan sobre pretexto de la salud. Algunas de estas agendas tratan de imponer reglas de pensamiento que contradicen los principios básicos y fundamentales de la salud, que es la preservación de la vida, la conservación de la vida, pero sobre todo la dignidad del ser humano. Esta noche me acompaña mi compañero, el financiero Alberto Bozajándal. Alberto, buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarlos. El gusto siempre es mío, compañero. Espero que una vez más nos vaya muy bien a nosotros dos, hoy que no contamos con la presencia de nuestro compañero Eduardo Sayek. Y tenemos a nuestro invitado especial de la noche, al doctor Luis Jiménez Arias. Doctor Jiménez, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por haberme invitado al programa nuevamente. Y aquí estamos para servir. Doctor, es que era imposible, realmente es imposible contar con una persona con su conocimiento y poder abarcar una temática tan amplia, tan profunda y tan trascendente en una hora. Así es que definitivamente teníamos forzosamente, nos vimos en una encrucijada de poder darle continuidad al tema y poder discutirlo más con mayor amplitud, digamos, y con un tiempo relajado que nos permita ahondar en los temas, aunque no dudo que esto nos pueda llevar a otro tercer programa en el corto plazo. El doctor Jiménez Arias es doctor en microbiología de la Universidad de Costa Rica, graduado en biología molecular, exbecado Fulbright en los Estados Unidos, graduado con honores en bioética en Roma, Italia, experto en teología del seminario Saint Joseph de Nueva York, máster en administración de empresas de la Universidad National University de California, profesor universitario de filosofía y ética del sistema de estudios de posgrado de la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado en el campo de la investigación de microorganismos patógenos, células madre, virus mortales, fármacos y en bioseguridad. Además, cuenta con un doctorado en bioética de la Universidad Pontificia Regina de la ciudad de Roma. Es escritor, conferencista internacional y, por supuesto, un líder de opinión en el campo de la salud y en el campo médico. Doctor, quisiera robarle unos pocos segundos antes de entrar en materia para enviar un caluroso saludo a la señora Nidia González, experta en temas políticos y exasesora legislativa, además madre de una muy buena amiga mía, de la licenciada Nidia Zúñiga González. Gracias, doña Nidia, nos hace realmente un honor saber que usted se sienta a vernos en cada una de las entregas y más una persona con el bagaje de conocimiento de la política. También quisiera enviar un saludo muy especial a la señora Zulay Orozco Brenes, fiel seguidora de este programa, quien nos dice disfrutar mucho del análisis político y social que nos permite este formato. Y enviar un tercer saludo al buen amigo John del Baltodano, una persona que desde Cañas, Guanacaste, nos sigue y nos apoya y que al igual que nosotros ama la política y está interesado hoy más que nunca en los temas de democracia y en el análisis de altura. Doctor Jiménez, muy a pesar de que muchos quieran hoy en día enfocarse en el conflicto mediático e inmediato que está sufriendo la sociedad, realmente la agenda del gobierno sigue algunos postulados del Foro de Sao Paulo. Busca, entre otras cosas,
apoderarse de la educación de los niños, adolescentes y de los jóvenes de las universidades públicas, principalmente, adoctrinándolos en ideología de género, aceptación al aborto libre y gratuito y lo que ellos llaman aborto seguro, y adicionalmente en el tema de la eutanasia. Cerrar el comercio frente al embate de la pandemia y provocar la mayor cantidad de cierres de negocios y despidos de los trabajadores del sector privado no protegió la caja, sino más bien la debilitó. Hoy las finanzas están absolutamente empobrecidas y ponen a la entidad en cuidados intensivos. Sin embargo, esta agenda oculta, una agenda que yo me atrevería a llamar una agenda pro muerte, en contra de todo principio de bioética, nos hace hacerle una primera pregunta. ¿Cuál es el estado de la política de la salud nacional frente a este manejo? No solamente del tema meramente sanitario, sino que además se ha continuado con esta otra agenda oculta que lleva entre sus ideas y consignas el aborto libre. Entonces, le pregunto, doctor Jiménez, ¿se contradice de alguna manera esta agenda de los grupos socialistas cuando se argumenta realmente que se quiere defender la vida humana frente a una pandemia? Sí, lo que sucede es que ya hay una agenda preestablecida y esta agenda pues tiene que ver mucho con el control de la natalidad y esta agenda no es nueva, o sea, tiene muchísimos años. Han sido muchísimos años de trabajo de diferentes organismos internacionales, pero principalmente de la OMS. Por un lado, nos dicen que, bueno, que vamos a salvar vidas, que vamos a ayudar a la gente, que no hay agua en el mundo, que los niñitos están desnutridos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, la solución parece no es darles los recursos necesarios a estos niños, sino es eliminarlos antes de que nazcan. ¿Okay? Ahora, la pregunta mía siempre ha sido la misma. ¿Qué diferencia es o hay entre eliminar a un niño en el vientre materno o esperar a que nazca y matarlo después? O sea, no hay ninguna diferencia, porque la vida humana es una continuidad. Desde el momento de la fecundación hasta el momento en que estamos aquí ha sido un continuo. Nosotros tenemos una historia y la historia es aquella la de mamá y de papá. La historia de aquel óvulo fecundado. Si usted alguna vez no fue un óvulo fecundado y comenzó a ser persona, nunca logró ser persona, pero usted algún día fue un óvulo fecundado y desde ese momento usted comienza a existir como persona humana. Ese concepto de persona humana ha cambiado porque ellos lo han cambiado. Ellos tienen otro concepto de persona humana. Para nosotros es bien claro, para nuestra Constitución, que nuestras leyes son personalistas, o sea, están basadas en la persona humana. Aquello del artículo 21, la vida humana es inviolable. ¿Y es inviolable desde cuándo? Desde el momento de la concepción. ¿Y qué dice en los derechos del niño? La Declaración Universal de los Derechos del Niño son bien claros. Niño es todo menor de 18 años. ¿Okay? Todo menor de 18 años. O sea, aquel que está dentro y fuera del útero, también lo dice claramente, que es responsabilidad de los padres transmitirles a estos niños, ¿okay?, la moralidad, por así decirlo, o lo dice en otras palabras, dice las costumbres del pueblo, la idiosincrasia del pueblo. Esta idiosincrasia es lo que nosotros llamamos la moralidad, o que las normas morales, lo que es normal dentro de esa población. Entonces, esto es deber de los padres de acuerdo al derecho internacional, no de acuerdo a lo que se nos ocurre a nosotros, sino que tenemos ya acuerdos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos y que están por encima realmente en el orden jerárquico de nuestra Constitución, porque nuestra Constitución misma lo dice, que esos acuerdos internacionales están
por encima de lo que está legislado dentro de nuestra constitución política. Así es que resulta que si hay lineamientos internacionales para reducir la población, pues se puede reducir de muchas formas, ¿no? Una es matando a la gente, ¿ok? Otra es, bueno, no vamos a matar a los que nacieron, porque resulta que si nace y lo matas es un delito, ¿ok? Y es un delito determinado. De hecho, en Costa Rica es un asunto que ahí me llama la atención. Si usted mata a un niño recién nacido, la penalización, el número de años de cárcel, por ejemplo, es mucho mayor que si lo matan los primeros 3 meses antes de que nazca. Y la pregunta mía es, ¿y qué diferencia hay? Porque siempre está penalizado, el aborto está penalizado. Pero resulta que no es igual en cuanto a años de cárcel matar a una criatura de 2 meses que a matar a una criatura recién nacida. Otros abogan porque, bueno, por ejemplo, países como Francia ya prácticamente no nacen niñitos con el síndrome de Down, porque sencillamente los médicos tienen la obligación de preguntarle a las mujeres que están embarazadas y que han sido diagnosticadas de que su niñito viene con una disminución de sus capacidades, si quiere continuar o quiere matar al niño. Entonces resulta que si el médico no hace esta pregunta y no advierte a la señora y le esconde esto a la señora, el médico es responsable legalmente ante el Estado para mantener por el sustento de este niño una vez nacido. ¿Okay? Entonces vea lo grave que es. La vida humana ha cambiado el concepto en el orden de algunos organismos internacionales que lo permiten y en el orden de alguna gente, porque resulta que aunque hay una declaración también para la gente con capacidades disminuidas, pues que dice que debemos de darle protección antes de nacer, después de que nacer, y después de nacer tampoco le hacemos caso a esto, seguimos con otras cuestiones de que si un niño viene con tal defecto o con tal otro, debemos dejarlo nacer o no. A esto los bioticistas le llamamos eugenesia. Eu de buenos y genesia de genes, entonces son la selección de los buenos genes. Quiere decir que nuestra civilización occidental está dándole un valor muy relativo a la vida con ciertas características, valen más que la vida con otras características. Cuando también hay una declaración para la discriminación racial que dice que todos somos iguales, igual que lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, hay en el derecho internacional, hay suficiente información, vasta información, para decir que no debemos de discriminar a nadie en razón de sus capacidades, en razón de su raza, en razón de su edad, a lo cual le llamamos edadismo, etcétera. Pero aquí la misma caja del Seguro Social está discriminando a la gente en razón de su edad. Ahora podemos conversar un poco de esto. Pero básicamente son ventanas que se han abierto con un sentido. Es que hay un concepto de la humanidad que parece que todos los humanos somos parte íntegra de una biomasa, ¿no? Y resulta que hay un concepto que se llama Gaia. ¿Okay? Gaia es como volver a ver que la madre tierra emana y produce cosas, entre ellas al hombre. Entonces parece que el hombre tuviera igual valor moral intrínseco que lo tiene una rana. ¿Ok? Porque resulta que somos producto de esta evolución iguales. Pero esto no puede ser así, porque el hombre es el único animal que realmente es consciente de su propia existencia, consciente de su pasado y de su futuro. Es el único animal que, si bien es cierto, tenemos una afectación sobre el medio ambiente, también es cierto que somos los únicos que podemos hacer algo para la protección de este medio ambiente. Porque los demás animales no. Los demás, yo no puedo hablar de derechos de los animales así nomás, ¿no? Porque los derechos de los animales, de hecho, esta declaración pues nunca pasó, nunca fue globalmente aceptada, y los derechos de los animales en el orden internacional de la bioética y el bioderecho internacional está en un limbo en este momento. ¿Por qué? Porque los animales no pueden gozar del mismo estatutos jurídico que gozan los hombres, ¿no? Que gozamos los hombres. Porque los hombres, por nuestra naturaleza misma,
de ser inteligentes y ser conscientes de lo que hacemos y tenemos voluntad propia, por esta misma naturaleza tenemos una dignidad intrínseca. No digo que la naturaleza no tenga otra dignidad, pero el hombre sí tiene una dignidad propia, y esta palabra dignidad está realmente en cada documento, en todos los documentos de orden internacional de la bioética, en todas las declaraciones, porque todas estas declaraciones parten de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos se dice realmente que todos los hombres nacemos con una dignidad, pero tenemos una dignidad propia de la persona humana, del ser humano. Doctor Ahora, Jiménez, a mí me tocó hacer un análisis para una investigación para la Unión Europea mientras estuve en España, justamente con el tema este de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Y ciertamente, digamos, hay una enorme crueldad, digamos, detrás del manejo de los animales desde muchas perspectivas, digamos, desde la caza, la crianza, la estabulación, el maltrato, el sacrificio, digamos, para alimentos en la industria alimentaria. Y es un tema muy complejo, pero también es muy interesante porque en esta doble agenda, digamos, busca al equiparar a los animales, digamos, a los animales con el derecho, entonces, con el derecho de los humanos, digamos, atraerse la defensa de la dignidad humana a digamos, unas cuantas eslabones más abajo en la discusión, y entonces definitivamente encontramos, una vez más, estas contradicciones en el Congreso, ¿verdad? En donde algunas personas comparan la vida humana con un árbol o con un animalito, y entonces aquí, al bajarle este nivel a la discusión, pues efectivamente se permite, desde la perspectiva de algunos que son defensores del medio ambiente, cosa que está muy bien, pero digamos llevan la discusión a un nivel más bajo. Creo que es un buen momento para darle el pase a Alberto y que entremos ahora sí, nos sumerjamos en el mundo de la bioética. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Luis. Doctor Jiménez, yo quiero ir un poquito más como al principio para que la gente entienda lo que estamos conversando, ¿verdad? Es un tema, es un término y es un tema un poco complejo que para mucha gente no lo comprenden, ¿verdad? Usted es un experto en bioética, entonces yo quería empezar, tal vez si nos explica qué es la bioética, cuáles son sus principios, cuáles son sus postulados. Bien. A ver, lo primero fue un señor de apellido Potter que acuñó este término bioética, ¿ok? Pero la bioética se refiere, cuando nace la bioética, toma como bases dos cosas. Una es la ética médica, ¿sí? Y la otra es la doctrina o el magisterio de la Iglesia Católica en términos de la moral católica, ¿okay? De la ética católica. Y este realmente es el origen de la bioética que nosotros conocemos hoy día. Ahora vamos a ver por qué bioética, la ética de la vida, ¿no? Sencillamente. Y tiene tres pilares donde se sostiene la bioética. El primer pilar es que debe partir de la biología, ¿ok? Debe partir de algo biológico. Yo no puedo crearme una bioética partiendo de la materia inerte de la luna, ¿ok? Pero sí me puedo crear un principio bioética partiendo de un microorganismo. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los organismos transgénicos? ¿O cómo los podemos modificar? ¿Hasta dónde los podemos modificar? Etcétera, etcétera. Esto parte de la bioética. El segundo es la filosofía. Yo les decía la otra vez que no sé cómo, yo entiendo que alguien pueda prepararse en un año como máster profesional en bioética, no académico, ¿ok? Porque no lo puede hacer en un año. Como yo soy máster profesional en administración de empresas, ¿ok? Pero no soy máster académico porque no soy máster, no soy bachiller ni licenciado en administración de empresas. Entonces resulta que para poder estudiar bioética, primero hay que saber las bases biológicas claras. Lo segundo, hay que saber de filosofía, porque es la segunda base de la bioética. Y el saber de filosofía no lleva un curso light de filosofía.
No, no, es saber de filosofía antigua, medieval, de historia, de la filosofía, etcétera, etcétera. Y la tercera base de la bioética es el derecho. Y para ello, pues debemos de estudiar también filosofía del derecho, historia del derecho romano, etcétera, etcétera. En mi caso, como teólogo, pues también estudié derecho de la iglesia, que se llama derecho canónico, que te ayuda mucho a entender por lo menos otros principios del derecho. Ahora bien, la bioética parte de dos cosas. Una son los principios bioéticos y un principio es un punto de inicio. O sea, cualquiera se puede crear un punto de partida y un punto de partida es un principio. Yo me puedo crear mi propio principio. Por ejemplo, yo puedo crearme el principio de la felicidad. Y yo digo y parto del principio de la felicidad y digo que sencillamente, únicamente lo que me hace feliz a mí, ¿okay?, es lo que es válido para mí en mi mundo porque el resto es relativo. Entonces, si mi mamá a mí me estorba de acuerdo a ese principio, pues debería ser eliminada. Ese tipo de principios pertenecen a una bioética que se llama, una rama de la filosofía, que es el utilitarismo filosófico. El utilitarismo es que las cosas no valen por ellas mismas. El hombre, de acuerdo a Kant, es un fin en sí mismo. Y universalmente, en los derechos internacional, universal, el hombre es aceptado como un fin en él mismo. No podemos ser un medio. Yo no puedo hacer un bebé para darle vida a otro bebé. ¿Ok? Yo no puedo crear en la probeta un niño para corregir genéticamente a otro. Entonces yo no puedo tener un niño como repuesto ahí para otro, porque cada día es un fin en sí misma. Esa se llama la bioética personalista, pero la bioética también puede partir de virtudes. Y la bioética más linda, si ustedes me preguntan, que si puede haber algún tipo de bioética fuera de las leyes, etcétera, sería la bioética que se basa únicamente en las virtudes humanas. Por ejemplo, la justicia como virtud, no la bondad, el amor, la caridad, etcétera, etcétera. Pero como los humanos no nos podemos entender bien con estos principios, tenemos que plasmar otros principios en leyes. Por ejemplo, decir, el principio de justicia, yo lo voy a plasmar porque el principio de justicia, de acuerdo a Aristóteles, es darle a cada cual a lo que a cada cual le corresponde. Entonces yo le voy a dar a esta persona lo que a esta persona le corresponde. Y este resulta ser un principio ético. Ahora, los principios éticos generales, los básicos de la ética médica, ahora los podemos conversar un poco más tarde, pero son bien establecidos, son bien claros. Okay, los principios que rigen el medio ambiente, por ejemplo, en este momento también son bien claros. El principio precautorio. Este principio dice que sencillamente no hagamos algo si no tenemos la certeza científica de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a hacer no va a tener un efecto colateral que vaya a afectar al medio ambiente. ¿Okay? Ahora, es un principio muy utópico y es un principio muy general, porque también este principio dice, bueno, cada persona o cada estado de acuerdo a sus posibilidades. Otra vez, no todos los estados tenemos las mismas posibilidades de proteger el medio ambiente. Costa Rica tenemos una cierta capacidad de protección y una cierta educación medioambiental, pero otros países no la tienen. Entonces la bioética, para concluir, es la ética de la vida que se basa en tres pilares: la filosofía, la biología y el derecho. ¿Okay? Y que pueda haber una bioética básicamente basada en principios, ¿okay?, o principalista, y otro tipo de bioética basada en las virtudes básicamente. Pero es mucho más que eso. Lo que pasa es que en estos momentos pues podemos explicarlo de esta forma. No sé si quedó claro, pero... Sí, sí, bastante claro. Bueno, a raíz de esto, bueno, más bien el origen de todo esto, bueno, tenemos una etapa oscura en la historia, ¿verdad? En los años 30, 40, 50 en los Estados Unidos, que se realizaron experimentos con personas, ¿verdad? Con seres humanos. Se realizaron experimentos con población afrodescendiente para ver cuál era el comportamiento del contagio y la evolución natural de la sífilis en personas y
la mayoría o muchos de estos llegaron a tener consecuencias mortales para su vida, ¿verdad? O daños muy grandes para su salud. A raíz de esto, el Departamento de Educación y Bienestar de los Estados Unidos emitió un documento en los años 70 que se llamó Principios Éticos y Pautas para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación. Esto se le conoce como el Informe Belmont. ¿Usted me puede comentar un poquito sobre este Informe Belmont y en qué se basa? Sí, sí, sí. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Que por allá de 1932 hasta 1972, durante un periodo de 40 años, se estuvo haciendo mucha experimentación con seres humanos y hubo muchísimos abusos, ¿no? Y esto fue principalmente en Alabama, en donde con afrodescendientes se experimentó con la sífilis. Y entonces, habiendo ya un medicamento para ayudarles a combatir la sífilis, a tratar la sífilis, se decidió que no se usara para ver qué sucedía, cuáles eran los síntomas de que esta gente iban a desarrollar para describirlos y decir, bueno, la sífilis le causa esto, esto y esto, hasta que lo deja ciego y hasta que se muere. ¿Okay? Entonces resulta que esto lo hicieron en Alabama y esto fue durante un periodo muy largo de tiempo, como le digo, desde 1932. Por allá de los años 70 nace este informe de Belmont que después fue plasmado en la legislación de Estados Unidos y en la legislación universal. Y es parte de los informes que se ven en la ética de la investigación médica. Como le digo, la bioética es muy amplia, parte de ello es la ética médica. Esto podemos decir que es parte de la ética médica y que es parte de estudio de la bioética. ¿Qué interesante tiene esto? Bueno, que nacieron tres principios bien claros, tres principalmente. El principio de justicia, el principio de autonomía y el principio de no maleficencia. Pero junto al de no maleficencia nace el de beneficencia, o sea, no solamente no hacer el mal, sino hacer el bien. Esto resulta después en declaraciones, avanza, evoluciona, y hoy día tenemos 4 principios básicos que rigen la ética médica, que son estos mismos 4, que tienen que ver con la investigación clínica. Ahora, en la bioética de la investigación clínica, el estudio del informe Belmont es parte elemental para poder entender por qué la investigación debe seguir ciertas etapas y deben de ser bien claras y debe de haber una protección de los sujetos que están dentro de un marco de experimentación clínica. Por ejemplo, uno de los problemas que había más serio era el principio de autonomía. Y ese principio de autonomía se analizó mucho. La vez pasada creo que mencionaron Helsinki. Este principio de autonomía se analizó mucho en Helsinki porque resulta que algunas personas insistían en que el principio de autonomía debería de estar siempre presente y en todos los casos una cuestión que está dentro de este principio que llamamos consentimiento informado. O sea, que el que participaba tenía que tener siempre el consentimiento informado. O sea, los pacientes que van a participar en una investigación clínica deben de dar su consentimiento informado. Pero muchas veces esta investigación clínica no es más que una recopilación de datos de lo que los médicos han observado. Por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo claro. Hace algunos años, una farmacéutica que se llama Merck Sharp & Dohme sacó al mercado un producto que se llamaba Vioxx. Este producto Vioxx era un antiinflamatorio. Este producto se vendió billones de dólares en todo el planeta. Es muy bueno para el tratamiento de algunos dolores de la artritis. Comenzaron a observar que algunos pacientes se morían por infartos, ¿no? Entonces los médicos comenzaron a recetar el Vioxx junto con aspirinita para ver si bajaba el número de infartos. Pero óigame bien, esto fue cuando ya el producto había pasado la etapa 1, 2 y 3 y estaba siendo mercadeado en la mitad del planeta. Ahora bien, los médicos se dan cuenta y siguen dando Vioxx a los pacientes
y le dan con aspirinita para que la gente no se muriera, por así decirlo. Pero era muy extraño, porque ¿por qué le iban a dar aspirinita a un paciente que estaba siendo tratado con un antiinflamatorio, ¿no? Y con algo que reducía el dolor también? Entonces resulta que después esta compañía, Merck Pandong, fue demandada y tuvo que pagar muchos millones de dólares de compensación a las familiares de aquellas personas que habían muerto a causa del Vioxx en el mercado. Ahora, todos esos pacientes que estuvieron siendo tratados y que pagaban, nunca dieron su consentimiento informado para ser parte de ese estudio. Entonces, no es estrictamente necesario el consentimiento informado para los estudios clínicos de cosas que ya se han hecho. Igualmente, le puedo decir que durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron muchos experimentos con seres humanos sin tomar en cuenta ninguno de esos principios. Sin embargo, esos estudios que se hicieron, aunque se hicieron de una forma que no es ética ni moral, ¿okay?, sí son válidos científicamente y alguien los puede citar, sí se pueden citar, pero vale la pena que cuando uno los cite, que uno cite también que ese experimento se hizo fuera de este marco o que conocemos hoy día como la investigación clínica y la bioética de la investigación clínica. Ahora bien, ¿por qué es importante también Belmont? Porque marca un hito en el desarrollo de la bioética clínica, de la investigación clínica, valga la redundancia, ¿no? Porque entonces nosotros hoy día, por legislación internacional y locales de muchos países, no de todos, ¿okay?, podemos regular la investigación clínica y decir, bueno, ustedes no pueden venir aquí a vacunar gente contra una determinada enfermedad, ¿ok?, para experimentar. Aquí se hizo con el virus del papiloma humano. Sí, lo hicieron en Guanacaste, recuerdo unos estudios. Y usted dice, bueno, pero ¿qué es lo que están haciendo? A la gente le están informando realmente, están dando su consentimiento informado. ¿Ok? Yo no puedo llegar, por ejemplo, a una escuela y hacerle una serie de preguntas a los chiquitos para una investigación mía de tesis doctoral cuando yo no tengo el consentimiento informado de los padres de esos niños. O sea, ninguna encuesta se le debe hacer a esos niños, porque debe haber ese consentimiento informado. Esto se lo debemos a Belmont, ¿okay? Y eso se lo debemos a que hubo esos abusos en la investigación clínica y hoy esperemos que no los hay. Siempre los hay, pero en menor grado. Y en muchos lugares, pues son delitos. Ahora, doctor Jiménez, ya una vez que hemos podido sumergirnos, digamos, en estas aguas de la bioética y determinar estos principios que yo me atrevería a llamar sublimes, sino que sagrados, porque realmente consagran lo más importante que puede tener el ser humano, que es la autonomía sobre su propia vida, nos volvemos al tema de la política y aterrizamos una vez más en Costa Rica. Entonces vemos cómo las políticas públicas de cara a la pandemia, pero también antes de ella, han venido politizando la salud. Lamentablemente no hemos tenido lo contrario, no hemos tenido una sanidad de la política, solamente una politización de la salud. Entonces nos enfrentamos ante una realidad que realmente para algunos, que vemos la macroeconomía, por ejemplo, y la política como las políticas públicas de largo plazo, nos encontramos uno de los mayores riesgos, que es como la espada de Damocles, que tenemos sobre la cabeza, y es el decrecimiento demográfico. Tenemos una reducción en la natalidad, en el nacimiento de niños costarricenses, lo cual empieza con el tiempo a crear una pirámide invertida. Sobre todo en estos sistemas que en Costa Rica desde hace unos 70 años le hemos llamado los sistemas solidarios, en donde muchos aportan para que otros puedan, al cabo de los años, o en el plazo inmediato, en el caso de la Caja del Seguro Social, disfrutar del esfuerzo, en este caso de la Caja de los Sanos, para balancear, digamos, y atender a los enfermos, y en el caso de las pensiones
de los jóvenes que contribuyen y sostienen a los pensionados. Esto realmente es muy peligroso porque cada vez tenemos un número menor de trabajadores aportando, y en la medida en que el país no produzca niños, pues evidentemente vamos a tener menos personas en edad productiva, con ello menos contribuciones, y el sistema se cae como una pirámide, pero en este caso como un castillo de naipes. Ok, entonces, algunos aseguran que la riqueza de las naciones no necesariamente se encuentra en los recursos naturales, en tener petróleo, en tener oro, en tener metales valiosos, sino que la riqueza de las naciones se debe o se fundamenta o se basa en la población joven. Un país rico es un país que tiene una cantidad de jóvenes que se conforma como una masa crítica de cara al futuro. De lo contrario, la población se envejece, se debilita, se enferma y se muere. Entonces, una vez más, volviendo a los temas de la bioética, pero ya en el campo de Costa Rica, ¿qué sentido tienen estas agendas, por ejemplo, proabortistas, cuando tenemos el riesgo más grande que tiene la sociedad es justamente que hay muy poca natalidad y que el país se está empobreciendo en la medida en que no tenemos más niños? Las escuelas están quedando vacías. Nos decía el doctor Guadamuz, Lorenzo Guadamuz, hace unos días, que ahora las clases ya no son de 30 chiquitos, son de 12 chiquitos. Y que ni siquiera están llegando la cantidad de niños extranjeros, digamos nicaragüenses, como para poder sentir que eso no va a descender a 8, a 6, a 4 y a 0, y que en cualquier momento vamos a tener que cerrar escuelas. Pero no solo eso, la amenaza que viene a futuro. Entonces le pregunto yo, ¿cómo es este sinsentido? ¿Cómo explicar esta lógica tan aberrante de querer promover el aborto y otros sistemas de anticoncepción cuando el país se encuentra de cara a una amenaza real? Sí, es interesante porque, bueno, ya sabemos que los médicos mismos nos han advertido que necesitamos más geriatras, más, conforme pase el tiempo, vamos a necesitar más hogares de ancianos. La población costarricense se está envejeciendo. Para que una población se mantenga o se reemplace al 100%, digámoslo así, necesitamos que haya un rate de nacimientos de 2.2. En Costa Rica andamos creo que 1.8. Porque esto quiere decir que nosotros no nacen suficientes niños en el país para reemplazar a la población actual. ¿Okay? Para que la reemplace necesitamos que nazcan por lo menos 2.2. Okay, ese rate con respecto a la población cada año. Pero están haciendo 1.8 con respecto al resto de la población cada año. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Veamos primero los países que tienen mayor gente joven y los países que tienen mayormente gente anciana, ¿no? Lo primero es, otra vez, Costa Rica no es Europa. Nosotros no vivimos en una región rica del planeta, ¿no? Sino es una región bastante pobre, y más que pobre, nosotros creo que hay una diferencia muy grande entre la gente pobre y la gente rica, ¿ok? Cosa que esta diferencia es menor en algunos países europeos. Entonces resulta que nuestros ancianos con una pensión de 72,000 colones, 80,000 o 100,000 no pueden vivir. Y menos van a poder vivir cuando estos niños que están ahora, que van a ser la fuerza laboral dentro de 10 años, 15 años, 20 años, tampoco van a poder sostenerlos. Porque no es que la caja tenga el dinero ahí guardado de todo lo que yo he ahorrado. ¿Okay? Yo antes creía que es que la caja invertía mi dinero y que hoy tenía todo el dinero de todos los costarricenses para mantener todas las pensiones, pero resulta que no es así. ¿Okay? Resulta que esta plata hay que generarla. ¿Okay? ¿Y cómo la vamos a generar? Cuando la mayor parte de la población va a estar pensionada y la gente que va a estar trabajando va a ser una tercera parte de la que tenemos hoy día. Ahora bien,
El concepto este de que mucha gente y el país es pobre es mentira. ¿Okay? Porque si esto fuera cierto, entonces las densidades de población por kilómetro cuadrado, como las de Holanda, Holanda sería un país terriblemente pobre. Y entonces un país con densidades de población como la República del Congo sería inmensamente rica. Y es todo lo contrario. O sea, esto no tiene ninguna lógica. Si lo que se trata es de la producción mundial, tampoco. Porque el planeta produce muchísimo más alimentos del que necesitamos. Es más, ¿okay? Sufrimos hoy día en la mitad del planeta de problemas de obesidad. ¿Okay? ¿Por qué de problemas de obesidad? Porque comemos demasiado. ¿Okay? El planeta realmente nunca fue tan rico alimentariamente. Hoy, en áreas muy, pero muy reducidas, producimos hasta 20 veces más por hectárea o por metro cuadrado de lo que podíamos producir hace 30 o 40 años. Para demostrarles esto en otra forma, Costa Rica, hace 50 años, el 70% de la población se dedicaba a la agricultura. Hoy menos de un 20% de la población se dedica a la agricultura. Y no solamente producimos para todo lo que nos comemos, sino para exportar también. Es uno de los principales exportadores mundiales de piña, por ejemplo, de banano, por ejemplo, de ornamentales, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces el planeta produce realmente más de lo que necesita. El hombre se las ha ingeniado para en menos tiempo producir más. Si el problema es la alimentación, pues ese problema está resuelto. No tenemos ese problema. El problema que tenemos del mundo, pues son otros problemas, ¿ok? Son problemas que se pueden resolver con políticas, y son problemas políticos más que problemas de producción o problemas científicos. Más estructurales, sí. Más estructurales. ¿Por qué? Porque la ciencia también produce suficiente medicamentos, investigación, etcétera, etcétera. Ustedes lo vieron en la charla pasada acerca de las vacunas que tenemos a nivel mundial. No es ese problema, no es el problema de tierras tampoco, ¿no? Porque tenemos muchísima tierra en el planeta y vivimos muy, muy a las anchas realmente. Nuestro problema básicamente es político y entre esas políticas están las políticas del medio ambiente. No se trata de matar a la gente, se trata de educar a la gente. Y eso es importantísimo. Es importantísimo el punto de vista de la educación ambiental. Y la educación ambiental está incluso en la Convención sobre los Derechos del Niño, que a los niños debe educárselos para el cuidado del medio ambiente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el medio ambiente nosotros no es nuestro, nosotros nada más estamos aquí de paso y debemos de heredarlo, es nuestra responsabilidad. Mencioné anteriormente el principio precautorio y el otro principio que menciona ahora es el principio de responsabilidad. Debemos ser responsables con este medio ambiente. Aquí no sobra gente, aquí lo que sobra, lo que falta es voluntad política, porque el hombre... hemos visto, ¿no? Si antes teníamos hambrunas en China y la gente se moría en China por hambre, hoy China exporta de todo. Y tenemos el problema de sobreproducción en China y a otros precios. Habrán problemas de laborales, etcétera, etcétera, los salarios de los chinos, de su sistema comunista, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que producen, ¿okay? Y que otras áreas del mundo hemos dejado de producir. Y en eso yo creo que ustedes que han estudiado también un poco de administración, hay principios bien claros, ¿no? Que cada país debe producir aquello donde es más competente, ¿no? Así es. Si Costa Rica es más competente produciendo vacunas y produciendo antibióticos y produciendo esto, lo otro, pues eso es lo que deberíamos de estar produciendo y dejarle los bananos a otro país. Pero nosotros somos muy eficientes en la producción de bananos también, entonces competimos con la producción del banano. En síntesis, Europa era más contaminada en la Edad Media de lo que es hoy día. El río Thames hoy es más limpio de lo que fue hace 100, 200 o 500 años. Igualmente podemos hablar del río Sena, porque igualmente podemos hablar de todas las ciudades europeas que antes tenían grandes problemas de contaminación y de hambrunas, etcétera, etcétera. Hoy no tenemos eso en esos países, ¿okay? Tampoco lo tenemos aquí. Entonces, ¿por qué perdón, Luis,
Pero, Doctor Jiménez, pero entonces, ¿por qué la insistencia con el tema del aborto? Bueno, porque es que el aborto lo ven como un método más de planificación, ¿ok? Y aquí hay una cuestión, si vamos al tema del aborto, es un tema que tiene que ver mucho con las ideologías, ¿no? Yo tengo suficiente evidencia de que los sistemas de derechos humanos internacionales siguen cierto sistema ideológico e irracional, ¿ok? Porque, por ejemplo, en el dictamen contra Costa Rica, cuando se aprobó la fertilización in vitro, ¿okay? Parte del razonamiento que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue que la persona, la vida humana, el embrión humano, tenía derechos, pero los derechos que tenía no eran absolutos, sino que tenían que balancearse con los derechos de formar una familia y los derechos de la mujer. Entonces, el derecho absoluto a la vida fue eliminado de tajo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual nos recuerda o nos dice o estipula que la vida humana, que el derecho a la vida humana es gradual e incremental. Entonces cosifica a la persona humana. La persona humana ya no tiene aquel valor intrínseco de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace un abuso interpretativo de la convención, del pacto de San José. Entonces resulta que desde el punto de vista del derecho internacional, no del derecho nuestro, del derecho constitucional costarricense no, pero del derecho internacional, la vida humana no tiene un valor absoluto. Y esto lo hacen con un propósito, con el propósito justamente de después aprobar el aborto. ¿Aprobar el aborto bajo qué pretexto? Bajo el pretexto de que la vida naciente no tiene igual valor que la vida nacida, porque el valor que tiene o el derecho que tiene es gradual e incremental, lo cual es sumamente peligroso, porque como es gradual e incremental en el vientre materno, por las cualidades del niño o las capacidades del niño o su estado de crecimiento, también se puede interpretar eventualmente con la misma lógica que tiene un valor que va a ser, pongámoslo de esta forma, decreciente conforme va perdiendo la vida humana sus cualidades y sus facultades. Esto es contrario a la Convención sobre las personas discapacitadas, porque esas personas discapacitadas tienen sus capacidades disminuidas. Y resulta que esta convención nos dice que debemos respetar los derechos humanos indiferentemente de la edad y que los niños deben de gozar de especial protección. Pero recuerde que cuando hablamos de niños, hablamos de menores de 18 años, desde el momento de la fecundación. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece otra cosa, ¿no? Y Costa Rica le hace caso. Costa Rica le hace caso por un decreto sencillamente que hizo Luis Guillermo Solís y que lo llevó a consulta y que la Corte Interamericana, algo que es reserva de ley, que nada más podía modificarlo la Asamblea Legislativa, lo modifica mediante un decreto ejecutivo por una ideología determinada, que es la ideología del gobierno que tenemos. ¿Okay? Y eso quiero que quede claro. Es la ideología del gobierno que tenemos. No es la ideología, no es parte de la idiosincrasia costarricense. Se está abusando de las buenas costumbres nuestras. Recuerden también que la Convención sobre los Derechos del Niño dice que se debe involucrar a los padres sobre la educación de los niños y la identidad cultural y el respeto por la dignidad del niño. Y la dignidad del niño es del niño nacido o no nacido, ¿ok? O sea, el niño naciente o el niño ya nacido, de acuerdo a el concepto de niño de esta misma convención. ¿Okay? Ahora bien, ¿cuál es el asunto? Mire, a ver, muy sencillo. Como le dije al principio, tienen un concepto diferente de lo que es la persona humana, del concepto filosófico, biológico, racional, ético, moral,
es social incluso que tenemos nosotros. Ellos tienen un concepto totalmente diferente. ¿Okay? Yo tengo un derecho a mi corporidad cuando ya nací. ¿Okay? Entonces resulta que hablamos del derecho de la mujer, ¿no? Del derecho del cuerpo de la mujer. Por supuesto que la mujer tiene derechos y su cuerpo tiene derechos. Pero es que como lo dijo allá el doctor Bosa un día, okay, una mujer embarazada viajan dos, la mujer y el niño naciente, ¿no? Ahora bien, si yo cambio este concepto de persona y yo comienzo a decir que tiene derechos graduales e incrementales, entonces resulta que yo puedo justificar el aborto, porque este niño no tiene los mismos derechos y autonomía que tiene la persona nacida. Y aquí ya hemos hecho o ya han hecho la Corte una diferencia totalmente injusta, ¿no? Y contraria al orden del derecho internacional, ¿ok? Contraria totalmente, porque ni siquiera lo mencionan el derecho del niño, eso, no. Aquí parten únicamente del derecho a formar una familia y del derecho de la mujer. Sí, y yo creo, doctor Jiménez, que también hay que hacer una diferenciación que es muy valiosa, y es que entonces la gente empieza a argumentar, claro, pero en el caso de violación, ahí el aborto tiene que justificarse. Y en realidad, ciertamente eso debe analizarse como un tema aparte. No puede meterse como una generalidad. Usted no puede atender la particularidad con generalidades porque entonces desvirtúa una vez más los principios éticos. Alberto, por favor, yo creo que aquí calzas perfecto. Muchas gracias, Luis. Sí, don Luis, bueno, estamos viviendo la pandemia, ¿verdad? Aumentan los contagios, aumentan las personas hospitalizadas, aumentan las personas que están en las UCIs. Desgraciadamente, o sea, llegó el momento, o va llegando el momento de que estas UCIs se saturan, las unidades de cuidados intensivos se saturan, y les toca a los médicos decidir a quién atienden y a quién no. Existe un protocolo en caso de saturación de UCIs, en los cuales se decide a cuál persona le van a poner el respirador y a cuál no le van a poner porque no hay suficiente, o a cuál lo ingresan o no lo ingresan. ¿Le parece a usted, desde el punto de vista ético, moral, que este protocolo que se está implementando o se piensa implementar es el adecuado? Y una segunda pregunta también de una vez referente a eso. ¿Se podría considerar el hecho de que una persona que necesite atención médica urgente y no sea atendido y se deje morir, entre comillas, por ese motivo, se podría considerar que eso es un tipo de eutanasia, tal vez, y están tratando de implementarnos entonces implícitamente la eutanasia en este país? Sí, creo que en algún otro programa y un artículo que por ahí escribí y algunas reuniones con algunos diputados hemos conversado sobre este tema. Ese tema es porque al menos uno de los autores que aparecen aquí aparecen que es elaborado por varias personas del CINDEIS. Estos son los lineamientos bioéticos a que se refiere usted de la caja. Okay, aquí los tengo frente mío. Ya van por el número 3. Okay, pero por lo menos alguno de estos yo lo escuché decir que él es pro eutanasia. Okay. Y entonces uno dice, bueno, pero espérese un segundo. La eutanasia en Costa Rica es totalmente prohibida. ¿Okay? Yo como médico o como funcionario público no puedo decir libremente y públicamente que yo soy pro eutanasia. ¿Okay? ¿Por qué no lo puedo decir? ¿Okay? Porque yo prometí respetar la Constitución y las leyes de este país. Todos los funcionarios públicos deben de respetar la Constitución y las leyes. Y si el Código Penal dice que esto es un homicidio, que cualquiera que inyecte un veneno, lo que sea, a un enfermo, es un homicidio, pues es un homicidio. La eutanasia no es otra cosa que un homicidio. Y usted lo puede hacer un homicidio por dos cosas. Por acción directa del médico, voy a inyectarle este medicamento para que se muera, ¿okay? O por omisión, ¿okay? Que es yo no hago nada, déjenlo ahí que se muera. Esta misma semana me han llamado 2 o 3 personas que no las han atendido en la caja. ¿Por qué? Porque la primera llegó un señor de 80 años
que tiene un cáncer determinado, ¿ok? Y le dijeron que no lo iban a admitir porque él ya tenía pocos meses de vida y que adicionalmente el estado de salud de él pues no era bueno para poderlo atender en la caja y que el riesgo del COVID también, etcétera, etcétera. En otras palabras, váyase para su casa y se muere. Yo me pregunto, ¿esto mismo hubieran hecho en un tiempo ordinario? Porque estamos en tiempos de pandemia, ¿no? Lo hubieran hecho en un tiempo ordinario. Ese señor se hubiera ido y pone un salacuartazo, como le llamamos acá, no se va y pone un recurso, pone etcétera, etcétera, ante la sala constitucional y lo tienen que atender, porque es su derecho y ha cotizado toda su vida. Pero en este momento también una geriatra escribió por ahí en La Nación y dijo ella que los pacientes mayores de edad no eran la prioridad en las salas de emergencia. ¿Ok? ¿Por qué no son la prioridad? Veamos. Porque en este documento dice lo siguiente, que la edad cronológica en años en ningún caso deberá ser el único elemento a considerar en los criterios de ingreso. Y eso es el documento, la tercera versión, ya corregida, aumentada y revisada. O sea, yo no sé qué bioeticista revisó esto ni a dónde estudió esta persona. Pero cuando yo digo que la edad cronológica en ningún caso deberá ser el único elemento, yo estoy aceptando que la edad cronológica es un elemento. Porque ahí está, es que ahí lo dice. Y dice que eso es de acatamiento obligatorio para todos los médicos. ¿Okay? Los médicos deben de tomar la edad cronológica como uno, pero no como el único factor. ¿Okay? Pero es que va más allá de esto, ¿no? Va muchísimo más allá. Porque el documento inicialmente había tomado en cuenta una cuestión que es puramente utilitarista, que decía lo siguiente, ya lo quitaron, gracias a Dios, y advierto que ya lo quitaron porque me lo dijeron que lo quitaron y ya vi el otro documento donde lo quitaron. En el primer documento de fecha 8 de mayo, decía lo siguiente, que en general se recomienda priorizar a la persona con más años de vida ajustados a la calidad de vida. Si yo ajusto la calidad de vida, ¿ok?, con respecto a los años que le quedan, pues obviamente yo no debería admitir a la gente vieja, porque la gente vieja, pues la calidad de vida que va a tener es menor que la gente joven, porque la vejez viene también acompañada de una serie de enfermedades, por lo general, aunque no siempre, pero por lo general, pues vienen con otros padecimientos propios de las personas de tercera edad. Ok, pero hoy día, el mismo lineamiento de la caja nos dice que por un lado hay que proteger a los ancianos, pero que por otro lado se le debe de dar prioridad a aquellas personas con más posibilidad de sobrevivencia. Y yo le digo otra vez, llegan dos pacientes, uno viejo y uno joven, ¿ok? Los dos con comorbilidades. Por ejemplo, los dos tienen diabetes, los dos son hipertensos, ¿ok? Los dos están con sobrepeso, ¿ok? Pero ¿cuál de los dos tiene más probabilidad de sobrevivencia? Si sabemos que el 25% de los que entran a la UCI o más posiblemente se mueren si son mayores de 80 años. Entonces yo de antemano, por los datos que tengo, sé que los ancianos tienen menos probabilidades de sobrevivir si yo los tengo que, si se me agravan y tengo que meterlos en una UCI. Ahora, de acuerdo a este documento, debo darle prioridad a eso. ¿Con qué fin? Con maximizar el número de sobrevivientes. Eso es lo que dice este documento. El fin de este documento es maximizar el número de sobrevivientes. No importa a qué costa, porque aquí lo que dice es que para maximizar ese número de sobrevivientes, yo debo darle posibilidad a los que tienen más sobrevivencia. A todos los médicos posiblemente que leen esto y no son bioeticistas, porque no tienen por qué serlo, no tienen por qué estudiar filosofía, no tienen por qué estudiar todo esto, lo leen y lo ven como algo normal. Mire qué buena que es la caja, están maximizando el número de sobrevivientes. Pero ¿a través de qué medio? A través de un medio malo.
de un medio que es intrínsecamente perverso, que se llama eutanasia pasiva institucional. ¿Okay? Y esta eutanasia pasiva institucional se viene gestando desde hace muchísimos años. Se lo digo porque yo di clases de bioética en ese centro de la Caja y a mí se me pidió que por favor no usara el nombre de paciente, sino de usuario de la Caja. ¿Para qué quería que yo no usara en mis clases la palabra paciente y usuario de la Caja? Para quitarle la cara al médico, porque no es el médico el que hace el acto, es la Caja la que hace el acto con ese tipo de documentos, que como le digo, es un documento totalmente eutanásico. Ahora, perdón, don Luis, me surge a mí una interrogante, y yo sé que a la mayoría, mucha de la población también. Es una situación, como dice el dicho, entre la espada y la pared. Los recursos son limitados y están viniendo más casos de los que se pueden atender. O sea, si no hay recursos suficientes, entonces, ¿cómo puede proceder el médico? El médico está como entre la espada y la pared. ¿A quién atiendo y a quién no? No alcanzan los recursos para todos. ¿Cómo proceden entonces? El médico nunca debe estar, pues, debido a este documento, el médico está entre la espada y la pared, debido a este documento. Pero el médico no tiene por qué estar entre la espada y la pared. El médico tiene principios éticos bien claros, ¿okay? Para decidir a quién atender y a quién no atender en esos casos. ¿Okay? Hablamos claro. ¿Okay? Ellos eliminaron en la versión número 1 el principio de primero en tiempo, primero en derecho, que lo pusieron en el primer documento, en la primera versión. En el tercero lo dice, pero lo dice de otra forma. ¿Ok? Lo dice de otra forma porque es totalmente inconstitucional, ¿okay? Pero es básicamente lo mismo. Ahora bien, veámoslo acá. El médico nunca tiene por qué elegir a quién conectar o a quién desconectar. Eso nunca debe ser una elección del médico, nunca. ¿Ok? Le voy a explicar por qué, éticamente. ¿Ok? A ver. Una vez que usted ingresa al hospital, yo ingreso al hospital y yo tengo mi médico, se establece una relación médico-paciente. ¿Okay? Y este médico, de acuerdo a los 4 principios éticos de la ética médica, valga la redundancia, justicia, beneficencia, no maleficencia y autonomía, debe hacer todo lo posible por beneficiarme a mí. No importa quién llegue después, pero ya que me admitió, él tiene que llegarme hasta el final. ¿Okay? Si lo que yo necesito, aunque yo me vaya a morir en 2 meses de cáncer, pero si yo no puedo respirar del todo en ese momento, si yo lo que tengo es nada más ahí una máquina a donde conectarme y entubarme, si nada más tengo una, y yo tengo 80 años, y yo tengo 4 meses de esperanza de vida, pues esa máquina se me debe conectar a mí. Pero resulta que yo no puedo ponerme a pensar, mire, no, conectar a ese señor de 80 años y entre 4 se muere. Voy a conectar a este otro que tiene más probabilidades de vida. Y el otro lo conecta, que tiene más probabilidades de vida, pero nadie le da a usted la garantía que aquel que tenía más probabilidades de vida de verdad va a sobrevivir. Debe de conectar al viejito que llegó primero. El principio básico de derecho es primero en tiempo, primero en derecho debe mantenerse. Únicamente que en el caso ya de saturación, en caso ya de que no hay definitivamente un espacio y comienza a llegar gente, pues se va atendiendo en el orden que van llegando. Pero no porque llegó Luis Jiménez y que es muy importante porque sabe mucho de bioética, vamos a desconectar a aquel viejito que es que era un indigente. No, mire, el viejito se queda ahí, ¿ok? Porque él ya estableció una relación médico-paciente y su médico debe hacer todo lo posible por salvar la vida de aquel viejito. Ahora, si no hay para mí, porque no llegué a tiempo, pues es que no había ya no se podía hacer nada. No es elección del médico, ¿okay? Es que ya no hay ninguna posibilidad. Entonces ya el médico lo que puede hacer por mí, bueno, es meramente cuidados paliativos,
ayudarme un poquito para ver qué otro tipo, qué alternativa de respirar yo durante el tiempo que aguante, ¿verdad? Sedarme, etcétera, etcétera, que es lo que pueden hacer, no sé, los protocolos de los médicos, yo no soy médico, y los médicos pues deben de seguir sus lineamientos clínicos, ¿okay? De lo que deben de hacer con aquel paciente. Pero nunca debería hacer o dejar a la conciencia de los médicos quién vive y quién no vive. Eso no es función de los médicos. El médico siempre debe actuar en favor de su paciente, pro bonus, que debido al principio de beneficencia, siempre, siempre, siempre. Eso es función del médico. ¿Se está aplicando el protocolo ya? Claro, se está aplicando. De hecho, le llaman pacientes oro, creo, o algo así, ¿no? Estos pacientes oro son pacientes que creo de más de 80 años, que no sé qué. Ellos dicen, mira, este señor, la verdad, tal o cual cosa, y yo entiendo, ¿ok? Que lo que hay que darles es esto y lo otro. Y no solamente eso, a mí me dolió mucho, pero muchísimo, escuchar a un alto personero de la caja decir que no querían llegar al momento en que los médicos tuvieran que decidir quién vivía y quién moría. Es que los médicos nunca deben llegar a eso. ¿Okay? Como les explico, que los médicos no tienen por qué llegar a eso. ¿Okay? Los médicos deben de tener bien claro que ellos deben de cumplir los principios por los cuales ellos juraron. ¿Okay? Los principios por los cuales juraron cuando los incorporaron al colegio de médicos. Ellos siempre deben de actuar, otra vez, y lo repito, por el bien de su paciente. ¿Okay? Sin ver si ese paciente le queda 1 mes o 2 meses de vida por otras cosas. Sin embargo, es que el documento dice que no se debe ver el COVID como COVID nada más, como una enfermedad, sino que debe verse en forma integral. Yo no les digo que no se pueda ver de forma integral, el paciente debe vérsele en forma integral, pero depende con qué fin. Si es que yo lo quiero ver de forma integral al paciente con el fin de abandonarlo, porque eso es lo que hacen, ¿okay? Entonces, el fin que yo persigo es ver si abandono el tratamiento del paciente y si dejo al paciente que está en total estado de indefensión, de vulnerabilidad, y yo lo dejo morir o no lo dejo morir. Un médico nunca tiene que decidir eso no es función del médico. Eso ahora, lo puede decidir un juez, ¿no? Pero un médico no. Y a raíz de este documento, cuando pase esta pandemia, van a salir una serie de demandas en contra de quienes crearon esto, porque eso es una barbaridad, ¿okay? Eso es una barbaridad. Por eso les digo que es importante que la gente estudie bioética y se prepare bien, ¿okay? Porque eso es parte de un sistema puramente ideológico, ¿okay? Eso es parte de lo mismo concepto de la persona humana, que la persona humana vale por sus capacidades. Esto no está impregnado más que de otra cosa que se llama edadismo, ¿no? Que es severamente pues condenado en los diferentes foros internacionales. O sea, usted no puede, es más, al viejito debemos de tratarlo como lo que es, una persona vulnerable. Okay. Sí. Doctor Jiménez, aquí hay un tema que bueno, es indispensable. Yo creo, ya vimos el tema de la niñez en todo el contexto, vimos el tema del aborto, pasamos ahora y se hace el análisis, digamos, de este impulso, como usted lo dice, de política para poder establecer de alguna manera solapada la eutanasia, pero todavía nos queda otra población ahí en el medio. A mí realmente me sorprendió muchísimo cuando escuché de voz de un par de doctoras de la Caja del Seguro Social que me comentaban cómo la Caja también tiene una política que supongo deriva de un reglamento, porque no creo que haya una ley. De haberse hecho una ley, tiene que ser una ley realmente que habría llamado mucho la atención de la opinión pública. Y es una política, insisto, posiblemente basada en un reglamento para poner dispositivos intrauterinos o dispositivos anticonceptivos en niñas, vamos a ver, en menores de edad, que podrían tener edades tan escandalosas como 10 años, 11 años, 12 años, 13 años o un poco más. Aquí, una vez más, entramos en el campo de la bioética, porque algunas personas dirían, así de primer golpe, qué bueno,
porque entonces así las niñas no quedan embarazadas y no es una niña criando un niño, pero viendo los principios fundamentales desde el derecho, desde lo jurídico, toda sexualidad de un menor de edad tiene una connotación o tiene, vamos a ver, tiene claramente una consecuencia penal, como es estupro, corrupción agravada de menores, violaciones reiteradas, proxenetismo, entre otros delitos. Pero no solo eso, hay también una afrenta a la salud, porque una niña de 10, de 11 o de 12 años con un dispositivo, sea intrauterino o intradérmico, modifica en un momento del desarrollo y del crecimiento una cantidad de hormonas en su cuerpo que pueden derivar en problemas tan serios como cáncer, como trastornos hormonales que le van a marcar para el resto de la vida. Entonces, quisiera saber, digamos, de alguna manera, bueno, si usted ha tenido algún acercamiento a información de este tema y qué se esconde detrás de algo que he visto aquí, trayéndolo a la mesa, vemos claramente que hay algo que no suena bien. Bien, vieras qué interesante, porque el artículo 28.2 y lo recuerdo perfectamente, de la Convención sobre los Derechos del Niño, dice que se debe inculcar los valores del país donde vive y el respeto a sus padres y a su propia identidad cultural, ¿ok? Óigame bien, el respeto a sus padres y a su propia identidad cultural. ¿A qué viene esto? Esto viene a que los niños, por condición de su capacidad cognitiva, ¿ok? Ellos muchas veces no pueden diferenciar entre el bien y el mal, especialmente los niños, ¿ok? De las edades menores de 13, 14 años. Estos niños pues no tienen realmente plena conciencia de sus actos, ¿no? De hecho, la ley los trata de forma diferente. Nuestra legislación los trata a ellos con una, con un cierto respeto, debido a que ellos no pueden ser plenamente conscientes de sus actos humanos. Y valga decir que un acto humano es aquel que procede de la voluntad con conocimiento pleno del fin. Entonces, estos niños no saben plenamente el fin de sus actos. ¿Okay? Ahora, recuerde lo que hablamos anteriormente de la autonomía del niño y del consentimiento informado. Los niños tienen una autonomía, ¿ok? Se les pide normalmente que consientan un tratamiento, ¿no? Pero el que realmente decide si se le hace un tratamiento o no al niño son sus padres. O en algunos casos, cuando el niño ha sido internado, ya ni siquiera sus padres son los médicos. Por ejemplo, si llega un niño con un accidente de tránsito y el padre le dice, no, déjeme el niño así, yo me lo llevo para mi casa, y el médico piensa que este niño puede tener un sangrado interno, puede tener esto, puede tener lo otro, y se puede morir, el médico no solamente no debe permitir que el niño salga del hospital, ¿okay? Sino que con consentimiento no de su padre, el médico debe actuar. Otra cosa, por ejemplo, una vacuna para un niño. Yo le doy una vacuna a un niño para una determinada enfermedad, pero este niño representa un peligro para los demás niños en la escuela, entonces el niño debe ponérsele la vacuna. Ahora, vamos a comparar estas dos cosas del principio de autonomía con darle al niño un anticonceptivo, ¿okay? Que como usted bien lo dijo, le puede hacer daño, y especialmente a esas edades, ¿okay? Especialmente a esas edades. Si el problema es por abuso de los menores, pues ¿dónde se llevan a cabo la mayor parte de los abusos de los menores? Bueno, en la familia. En la familia, en la casa. ¿Okay? Entonces yo no debería estarle dando esto a los niños, porque más bien estoy promoviendo, ¿okay? que abusen de los niños, ¿okay? Para que, de las niñas principalmente, para que no queden embarazadas, porque ya esta niñita está tomando tal o cual tratamiento. ¿Okay?
No solamente eso. ¿Cuáles estratos sociales mayormente les están dando esto? Okay. A las niñitas que viven en ciertos barrios muy dignos de la ciudad, o a otras que viven en barrios menos dignos de la ciudad. Ahí hay que analizarlo, porque estas niñitas están en total estado de vulnerabilidad y lo que hay que hacer es protegerlas y educarlas, no maltratarlas. Porque recuerde otra vez, el Estado está tomando la patria potestad cuando no debería, porque debería de ser sus padres de familia de acuerdo a quién, a la Convención de los Derechos del Niño. Entonces firmamos una convención para defender a los niños y resulta que no la respetamos. Porque le damos a estos niños algo en contra de su voluntad, porque realmente, como les digo, no tienen voluntad propia. ¿Cómo es posible, y se lo pongo en esta forma lógica y racional, que yo le prohíba a este niño comprar un paquete de cigarrillos o comprar una cerveza, pero que le esté dando un producto que le hace más daño que la cerveza o el cigarrillo? Los dos tienen el mismo fin, es proteger al niño. Pero ¿por qué usted hace esto? ¿Para qué? ¿Con cuál fin usted hace esto? Ahora, eso tiene dos fines realmente. Un fin es que, bueno, usted debería de estarle educando al niño para que retrase su edad en que comience sus relaciones sexuales. Pero a ver, usted le da las llaves de su auto a un chiquito de 12 años. No. Entonces, ¿por qué yo le voy a dar un condón? Y mucho menos algo invasivo, mucho menos algo que le va a alterar su sistema hormonal, ¿no? ¿Usted le pondría otra hormona a un chiquito de 12 años o de 13 años que está en pleno desarrollo? Yo dudo que los médicos lo hagan, a no ser que el niño realmente lo necesite extremadamente, ¿verdad? Porque tenga una condición determinada de salud. Pero no para decirle, tome, yo le doy la licencia para que usted vaya a tener sexo. Lo que hay que decirle al niño y hablarle doctor al niño. Jiménez, aquí esto realmente es un tema que amerita el análisis. Y vea usted que si este programa no existiera, posiblemente estos temas no llegarían a los hogares de Costa Rica, porque es una problemática multifactorial. Tenemos, por un lado, a un menor de edad que tenemos una duda razonable, podría estar expuesto a abusos sexuales por parte de mayores. Por el otro lado tenemos a las escuelas adoctrinando con ideología de género, que de alguna manera también pone el pie en el acelerador de la sexualidad de los niños, que debería de llegar en el momento en el que biológicamente debería de llegar y no en el momento en el que socialmente se decida que tiene que llegar, que es lo que está pasando, y como bien usted lo dice, por la parte ideológica. Por el otro lado tenemos a un sistema de salud que tiene que invertir recursos para fomentar una situación tan compleja que eventualmente podría repercutir en la misma salud de este individuo, de esta niña, porque una lluvia de hormonas en una edad de desarrollo realmente no se saben las consecuencias. Y entonces volvemos una vez más al tema de bioética, casi que se vuelve una experimentación, ¿verdad? Y sobre todo, como usted bien lo indica, no necesita, no requiere, no es mandatorio el consentimiento de los padres, lo cual hace que el asunto se guarde. Y por el otro lado tenemos el tema meramente legal, que es que estos casos no es que a la niña le ponen el dispositivo, inmediatamente van y abren una denuncia, no, aquí no sabemos ni qué está haciendo el PANI, ni qué está haciendo, o sea, este tipo de delitos deberían de funcionar en automático, ¿verdad? Debería realmente haber un mecanismo en el cual se logre a través del sistema de salud y la protección del niño llegar también a los estrados judiciales. Doy la palabra a mi compañero Alberto para que nos haga el cierre. Sí, muchas gracias, Luis. Sí, desgraciadamente, don Luis, se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Se nos pasó volando la hora, bueno, ya llevamos un poquito más de una hora. Después de escuchar este conversatorio, o sea, queda en evidencia
cómo las ideologías han influenciado no solamente el ámbito político, sino que se han metido también en todos los demás ámbitos de la sociedad, incluyendo la sexualidad humana y hasta la sexualidad infantil, ¿verdad? La salud, como usted mencionaba, el tema de los médicos y los protocolos que están teniendo que aplicar y que han violado principios de ética y bioética previamente establecidos que tienen un fundamento muy serio y muy concreto y una razón de ser. Tal vez un comentario, don Luis, un comentario de cierre sobre este tema, que en realidad es bastante preocupante. Bien. Pienso con suficientes razones de que detrás de todo esto hay un sistema ideológico, ¿okay?, que procura una reducción de la población mundial a toda costa, ¿okay?, porque parten de una teoría que es falsa, que es que mientras más gente haya, más pobres vamos a ser, ¿okay? Y esto es totalmente falso. El planeta, la riqueza, si la contamos hoy día, nunca ha sido tan rico como lo es ahora, ¿okay? Pienso igualmente que se ha utilizado, como dije la vez pasada, estas cuestiones bioéticas para las campañas políticas y se ha politizado la bioética, a lo cual le llamamos biopolítica. Están definitivamente utilizando las normas morales y las normas éticas de un pueblo para jugar con él. Como antes jugaban con el pueblo y todavía lo siguen haciendo con el hambre del pueblo, dándoles bolsitas de comida y teniéndolos aquí, teniéndolos allá. Hoy el asunto es dividir al pueblo en temas morales, en temas éticos, en el asunto gay, por ejemplo, que yo siempre creo que los están utilizando, ¿no? En el asunto, por ejemplo, del aborto, ¿no? Si soy pro-choice o soy pro-life, ¿no? Sí. En el asunto de la aportación de armas, si yo estoy de acuerdo que la gente porte armas o no porte armas, ¿no? O sea, en general, en temas raciales, por ejemplo, ¿no? Si yo soy pro los que ayudan a la xenofobia o no, ¿no? Si yo realmente quiero que mi país, Costa Rica, no tenga nicas aquí, o realmente yo pienso que sí deben de tener nicas en Costa Rica, ¿no? Pero entonces lo que hacen es que en lugar de inculcar en el pueblo valores y virtudes, lo que hacen es sembrar odio, ¿no? Antivalores. Y siembra odio, recoge odio, ¿ok? Y entonces lo que hacen es sembrar odio y dividirnos. Una Costa Rica que antes todos nos sentíamos hermanos, hoy nos da miedo hablar, nos da miedo hasta profesar nuestra fe públicamente, porque parece que el vicio se hace público y la virtud se hace privada. Y eso es lo que está sucediendo. Así es. Luis, un comentario tuyo. Sí, claro, muchas gracias. No, definitivamente, doctor Jiménez, muy agradecido. Realmente creo que es indispensable tocar estos temas. Yo sé que son duros, son crudos, son polémicos, pero son fundamentales, una vez más, para poder construir criterio. Muy agradecido. Yo creo que este va a ser vamos a ver, es el segundo, pero no el último. Muy probablemente lo tengamos para otra entrega más, porque nos quedaron varios temas aquí por fuera, que bueno, que nos ganó el tiempo. Doctor, muchas gracias de verdad por su espacio, por su tiempo, por su conocimiento. Créame que me siento muy, pero muy orgulloso de ser costarricense cuando veo un científico de su calibre. Realmente usted es una persona que, bueno, para los que no lo conocían, pero para los que nos conocemos, sabemos que es como un Franklin Chan, pero de la ciencia, en la ciencia médica. Muchas gracias, doctor, de verdad, nos hace sentir muy orgullosos de nuestra nacionalidad. Por compararme con don Franklin. Y bueno, nada, repito una vez más el agradecimiento a la señora Nidia González, a doña Zulay Orozco Brenes, a John del Baltodano, a Ger Castro y bueno, la verdad que nos quedan por fuera muchas personas muy fieles.
a este programa y que realmente han visto que es una entrega desinteresada de análisis, que lo único que nosotros buscamos es poder no solamente regirnos por la información que nos dan los medios de comunicación, que lamentablemente muchas veces percibimos, equivocados o no, de que tienen una línea editorial, ¿verdad?, que responde mucho a intereses económicos, a intereses de poder, ¿verdad? Y nosotros no, nosotros hablamos con total libertad hasta el momento. Estamos viviendo una Costa Rica en la cual todavía podemos ser críticos, dar nuestra opinión y bueno, sea con 10, sea con 100 o sea con 1000 televidentes, poder llegar a su casa en la noche, darles un poquito más de información, un poquito más de criterio y en esto no dejarnos engañar de estas estrategias que se esconden, efectivamente, como decía el doctor Jiménez, para polarizarnos, para ponernos unos en contra de otros y con esto van ganando la mitad que está a favor del gobierno y ponen otro tema polémico y dividen a las personas más conservadores de las más liberales y entonces allá por ahí tienen otro grupo clientelar. Definitivamente ha sido una noche muy valiosa, muy enriquecedora. Alberto, muchas gracias por compartir conmigo esta noche. Doctor, muchas gracias y sobre todo muchas gracias a usted que se tomó el tiempo para acompañarnos una vez más. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.